a todos, mi nombre es Adriana y hoy nos acompaña en Diálogos desde la Frontera la doctora Blanca Cecilia García, doctora en Política, Gestión y Administración del Desarrollo por la Universidad de Manchester, en Reino Unido. También es profesora e investigadora del COLEF. La doctora se especializa en temas como el desarrollo del conocimiento, la innovación social y las redes del conocimiento. En esta ocasión está aquí para platicarnos sobre las ciudades del conocimiento y su importancia en los contextos actuales. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación en Diálogos a la Frontera. Si le parece, comenzamos con que nos explique qué son las ciudades del conocimiento. Con mucho gusto, Adriana. Mira, las ciudades del conocimiento es un concepto que se deriva del desarrollo basado en conocimiento. Es un desarrollo de tipo diferente al económico que mencionas. En realidad es un tipo de desarrollo regional. El desarrollo basado en conocimiento es una ciencia que se deriva de la planeación urbana y las ciencias de gestión del conocimiento. Y una ciudad de conocimiento básicamente es una ciudad-región, ¿verdad? Esa es la unidad a la que estamos enfocados. Es una ciudad-región que fundamenta su habilidad del desarrollo o para desarrollarse cuando crea riqueza en su capacidad de generar y multiplicar sus capacidades cognitivas de conocimiento. Esto es un poquito, difícil a veces de centrar, de enfocarse, pero ciertamente pues hablamos de que los ciudadanos implican en su desarrollo un elemento importante que es acercarse a aprender y generar conocimiento a partir de ese aprendizaje. Entonces, una ciudad pues es un conglomerado de individuos que de manera muy puntual, muy a propósito, hacen del conocimiento y del aprendizaje como generación de conocimiento un eje para lograr un desarrollo de su ciudad-región. Entonces, esa es un poquito la definición. Hay varios autores ahí, pero ciertamente hay escuelas tanto en Australia como en Alemania, Francia e Italia y también en Inglaterra que escriben acerca de esto que se ha llamado el movimiento de las ciudades de conocimiento. Doctora, menciona la importancia también de los ciudadanos, pero, por ejemplo, ¿qué tan importante es que una ciudad sea nombrada como una ciudad del conocimiento? Bueno, eso en realidad es un reconocimiento que se da entre pares, entre otras ciudades que ya están siendo distinguidas como ciudades de conocimiento. Es importante porque ciertamente parte de lo que genera o reconoce a una ciudad de conocimiento es justamente los indicadores de iniciativas basadas en conocimiento que esa ciudad está haciendo. Es decir, esa ciudad es reconocida en medio de otras ciudades de conocimiento por el esfuerzo que hace en implementar iniciativas basadas en conocimiento en su ciudad. Entonces, eso es importante porque le llamamos benchmarking o simplemente una comparativa entre ciudades que va de alguna manera resolviendo y avanzando en que haya más iniciativas basadas en conocimiento en las ciudades que estamos, considerando. Entonces nosotros, y aquí yo te puedo platicar un poquito, ¿verdad? Existen varios ejercicios a nivel internacional de esto que le llamamos una consulta internacional acerca de lo que son las ciudades de conocimiento. En la que yo participo se llama la ciudad de conocimiento más admirada, o MAXI por sus siglas en inglés, que se dice The Most Admired Knowledge City. Es un premio, y el premio es un medio, digamos, que tenemos para reconocer a las ciudades que están haciendo estas iniciativas basadas en conocimiento, pero ciertamente el premio es pues toda una serie de mecanismos de consulta en donde nosotros, digamos, tenemos lo que se llama community brokers o lo que son los facilitadores comunitarios para hacer que, digamos, las ciudades tengan un inventario, literalmente, de unos 360 grados, ¿verdad? A partir de todos los aspectos de una ciudad que es muy complejo, ya te imaginarás, que parte acerca de diferentes dimensiones. Tenemos dimensiones financieras, pero también de identidad,
de gobernanza, tenemos conservación de recursos naturales, tenemos claramente recursos humanos, tanto individuales como colectivos, tenemos todos esos repositorios electrónicos acerca de lo que nosotros llamamos capital intangible. En fin, son 8 dimensiones que usamos para medir esto que es los indicadores de una ciudad de conocimiento, y claro que al final de la consulta nosotros reconocemos a esas ciudades. ¿Y hay alguna investigación o proyecto en el que estén en COLEF trabajando actualmente sobre estas temáticas? Ciertamente hay varios colegas que estamos interesados en el estudio de las ciudades. En particular, las ciudades de conocimiento no están dentro de esto que es, digamos, la agenda COLEF en este momento, pero tenemos colegas, por ejemplo, acá en el noreste, estamos trabajando, por ejemplo, en las ciudades santuario, ¿verdad? Y hay ciudades, también el concepto de ciudades gemelas o de ciudades hermanas, en donde esto, pues, básicamente es un trabajo de indicadores de ciudades, en donde algunas de ellas ciertamente consideran indicadores basados en conocimiento. Bueno, muy bien, si le parece, vamos a corte y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión se encuentra con nosotros la doctora Blanca García, quien nos está platicando sobre el tema de las ciudades del conocimiento. Doctora, antes del corte platicábamos sobre un proyecto internacional en donde participan estos varios países que abordan y analizan las ciudades del conocimiento. ¿Qué más nos puede explicar un poco sobre el proyecto y las actividades que han realizado? Sí, con gusto, Adriana. Mira, pues el proyecto es básicamente un proyecto de desarrollo basado en conocimiento que está basado en un consorcio internacional que tiene sedes en Australia, en Alemania, en UK, el Reino Unido, y también Brasil. Somos varios investigadores que nos hemos unido ya por algunos años. Estamos hablando de que estamos juntos hace casi 16 años haciendo este trabajo que hacemos año con año. En mi caso, el rol que juego en esta, digamos, en esta iniciativa, pues es de lo que se llama un community broker o facilitador de comunidades, en donde a mí me toca hacer la parte del proyecto de investigación que se dedica a hacer capital relacional, por un lado, a juntar a todos los investigadores que alrededor, literalmente, del mundo, estén trabajando sobre iniciativas basadas en conocimiento en alguna ciudad o en algún país, pero en realidad nuestra unidad es la ciudad-región. Y entonces a mí me toca hacer esta recopilación de toda una serie de indicadores de donde la ciudad está, digamos, avanzando en iniciativas que le están permitiendo generar valor y tener cierta injerencia en el desarrollo, que no necesariamente es desarrollo económico, como mencionábamos. En realidad es un desarrollo que además del crecimiento implica una profundización en los procesos de aprendizaje y que llamamos aprendizaje social o aprendizaje colectivo, porque, digamos, los ciudadanos cada uno tiene una cierta capacidad de generar conocimiento por sí mismo, pero se pone interesante cuando son 2 o más ciudadanos, muchos ciudadanos juntos, todos en una sola iniciativa de generación de conocimiento a partir de sus aprendizajes. Entonces, pues esto es parte del proyecto y eso es lo que estamos, digamos, haciendo año con año. Es una consulta que hacemos cada año en el marco de como comentaba, el Most Admired Knowledge City Award o el premio a las ciudades de conocimiento más admiradas. Estaba mencionando ahorita precisamente la importancia de los ciudadanos dentro de las ciudades del conocimiento. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros como ciudadanos dentro de estos territorios que se denominan como ciudades del conocimiento? Sí, gracias por la pregunta, Diana. Eso es, creo, importante porque nos toca a todos. En estos modelos hay que resaltar ahora sí que la importancia de la responsabilidad individual de cada persona. Las personas que viven en ciudades, pues les llamamos ciudadanos, ¿verdad? Son parte de la ciudad. Pero este ciudadano, pues lo que hace primeramente, y todos lo hacemos todos los días, es estar en una continua negociación de significados. Tenemos muchos autores, pero yo citaría aquí a Huseman y también a Ilka Tuomi, que se pregunta, ¿verdad?,
qué tipo de negociación de significados estamos haciendo todos los días. Él piensa que tenemos ya a estas alturas de nuestro desarrollo en la humanidad un mundo de sistemas de significados paralelos. Por lo tanto, pues hay un intercambio colectivo constante y nosotros creemos que en las ciudades de conocimiento se construyen a partir de conversaciones. Digamos, la herramienta de construcción son conversaciones y por lo tanto tenemos que tener cuidado, listo, de lo que decimos y del vocabulario que usamos, de cómo lo decimos, porque literalmente con nuestras palabras y nuestras conversaciones estamos proyectando futuros, ¿verdad? En esto se derivan varios modelos, por ejemplo, las comunidades o las ciudades que aprenden, son comunidades que ya están acostumbradas a esta negociación de significados. Hay sistemas de aprendizaje continuo en donde tú como ciudadano puedes aportar cosas, ¿verdad? Hacer preguntas inteligentes, por ejemplo. Y los ciudadanos también se pueden especializar en ser lo que se llama storytellers o narradores de su propia realidad. Una ciudad que tiene muchos storytellers o narradores que cuentan la identidad, el capital social, el capital intangible de sus ciudades, son ciudadanos no solo capaces de contar una historia, sino conscientes e identificados con sus comunidades. A eso le llamamos sistemas de creaciones de significados. Y cuando tú tienes capacidad de crear significados, estás siendo capaz de crear una ciudad en términos de iniciativas de conocimiento. Qué interesante. Y por ejemplo, en este caso, para la situación de México, ¿cómo lo podríamos empezar a pensar o cómo se está pensando desde la academia? Sí, mira, nosotros tenemos algunas iniciativas. De hecho, pues podría platicarte un poco de que desde el gobierno, ¿verdad? En los años 2006, 2007, el gobierno de Nuevo León, que es en el estado donde yo resido, aquí en la ciudad de Monterrey, se tuvo una iniciativa de ciudad de conocimiento para Monterrey en particular. Claro que digamos que esto no prosperó porque tú sabes que hay muchos indicadores muy complejos en donde no solo estamos hablando de generación de conocimiento, sino también de desarrollo. Y acá la escalada de violencia que nos tocó en esos años, pues simplemente, básicamente detuvo ese desarrollo basado en conocimiento. Sin embargo, hay varias ciudades en México, a partir de esa primera experiencia que fue la de Monterrey, en ciudades desde Puebla hasta Pachuca, ¿verdad? Pasando por Aguascalientes y algunas otras ciudades que en estos momentos están justamente teniendo esa iniciativa. Las iniciativas basadas en conocimiento no solo son para desarrollo o planeación urbana, también tocan temas como la gestión del agua, que es justamente algo en lo que hemos aplicado algunas de estos esquemas. Existen las ciudades verdes, las ciudades azules, las ciudades naranjas, que tienen cada una parámetros específicos de cómo aplicar y también, por supuesto, incluir a los ciudadanos en su participación de una construcción de una comunidad urbana. Si le parece, vamos a corte y seguimos con este tema sobre las iniciativas desde el lado mexicano. Vamos a corte y regresamos. Estamos de regreso en Diálogos desde la Frontera con la doctora Blanca García, quien nos está platicando sobre el tema de las ciudades del conocimiento. Justo antes del corte, doctora, nos platicaba sobre el caso complejo de Monterrey, pero ¿ha habido algunos casos exitosos de ciudades del conocimiento, digamos, en América Latina? Sí, Adriana, en realidad, pues te puedo hablar de casos exitosos de varias partes del mundo. Hay casos como el de Melbourne en Australia o el de Manchester en el Reino Unido. Hay casos chinos también de una ciudad de Shenzhen, pero el caso que me gustaría compartir es el que existe y está, ahora sí que para la visita de todos, en el sur de Brasil, en la región de Caxias do Sul, y la comunidad a la que me hago referencia se llama Bento Gonçalves. Si alguien quiere buscarlo por ahí, Bento Gonçalves es una comunidad que se fundó por inmigrantes italianos hace prácticamente ya 2 siglos, y como ahora sí que la tradición italiana, tú sabes, es mucho de vinos, ellos se trajeron en su conocimiento familiar el cultivo de la uva y de la transformación de la uva en vino. Ellos así empezaron a desarrollar su economía. Es conmovedor pues la serie de sacrificios personales y familiares que tuvieron que hacer. Yo tengo amigos que cuentan de sus abuelos esas historias, ¿verdad? Pero en este momento esa comunidad
transformó la cultura familiar del cultivo de la uva y la fabricación de vino hacia, pues ahora sí que una industria de exportación. Los vinos de Bento González, podrías buscar en el mercado una marca específica que se llama Miolo. Ellos cambiaron digamos, la técnica tradicional del cultivo del vino para generar a nivel industrial, ¿verdad?, una producción masiva de vino y con una alta calidad porque pues conserva el sabor artesanal del vino. Eso permitió a esta comunidad hacer un desarrollo regional, ¿verdad?, importantísimo, que sigue ahora sí que dando motivos para hacer innovación, tanto en lo que es en sí esta cultura del vino, como muchas otras industrias que ciertamente se derivaron de ello, como lo que podemos también ver en otras latitudes, como aquí mismo en Monterrey, pues la fábrica de vidrio, la de cartón, la industria metalmecánica, que digamos de un tiempo para acá, pues es la que realmente hace el impulso de la fabricación del vino. Entonces, ahora sí que si quieren asomarse a ese caso de Bento González, es un ejemplo clarísimo en Latinoamérica de lo que se puede hacer con, digamos, iniciativas de desarrollo basado en conocimiento. Bueno, pues acá en México también tenemos muchas regiones que son vitivinícolas, ¿no? Entonces esperamos saber cómo se manejan en ese tema. Doctora, referente a estos proyectos de ciudades del conocimiento que han sido exitosos, ¿qué expectativas se pueden empezar a tener respecto a ellas? Sí, bueno, para nuestro país, como comentaba, ha habido varias ciudades que han, digamos, implementado desde digamos, la toma de decisiones, digamos, la política pública o el gobierno, medidas que pueden abarcar este tipo, digamos, de iniciativas. Pero como bien comentas, por ejemplo, pues nosotros tenemos ahí nada más ni nada menos que cerquísima el ejemplo del Valle de los Vinos, ¿verdad?, en el Valle de Guadalupe, ¿verdad? Allí, ahora sí que cerca de Colef, afortunadamente, en donde se ubica esa iniciativa, que son ciertamente varias iniciativas juntas, en donde encontraríamos clarísimamente indicios, ¿verdad?, y pruebas del desarrollo basado en conocimiento. Sin embargo, pues no solo es vino, ¿verdad? Tenemos varias áreas en nuestro país que ciertamente pues requieren de otros insumos como el agua, hablábamos de la gestión del agua, que es importantísima, pero tenemos regiones importantes. Te puedo platicar rápido de la ciudad de Pachuca, ¿verdad? En Hidalgo, básicamente están, digamos, convirtiendo su tradición, que por un lado es una tradición minera, ¿verdad?, pero que, por ejemplo, tuvo mucho impulso debido a digamos, la migración inglesa en los tiempos de la minería, ¿verdad? Los ingleses se trajeron la escuela del fútbol, el fútbol tradicional que conocemos, ¿no? Y la ciudad, pues, tiene una tradición futbolera importante, al grado de que, bueno, ellos tienen su propio museo del fútbol, por ejemplo, ¿no? Y hay tradiciones como los pastes, que son justamente, ahora sí que recetas culinarias de los ingleses migrantes de pues prácticamente hace más de 2 siglos, ¿no? Y entonces la ciudad pues pierde ciertamente su empuje de la minería, porque pues como sabemos es ya una industria, digamos que ha estado bajando su productividad, pero ellos se están convirtiendo en una ciudad universitaria. Le llamamos universities, ciudades universitarias que tienen realmente una nueva aceleración de total, digamos, industria del conocimiento, porque creemos que las universidades producen conocimiento y entonces es una ciudad que se está volviendo ciudad universitaria por su cercanía también estratégica y con nuevas carreteras incluso hacia Ciudad de México. Entonces, ese es un ejemplo, pero como decíamos, pues tenemos la ciudad de Puebla que tiene muchos más elementos, teniendo su propia cultura de ejes de desarrollo, pues están impulsando iniciativas de desarrollo basado en conocimiento. Hemos visto la complejidad de la denominación de las ciudades del conocimiento y todo lo que implica, incluso desde los ciudadanos hasta el territorio. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que pueda regresar para seguir platicándonos y ahondando sobre este tema. Muchas gracias. Claro que sí, Adriana, con muchísimo gusto. Quedo a sus órdenes y agradeciendo con toda la invitación que ustedes nos hacen para Diálogos en la Frontera. Gracias. Y gracias también a quienes nos estuvieron viendo desde sus casas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más información.
Esto fue Diálogos desde la Frontera y nos vemos en nuestra próxima emisión.